Acompañan a Santiago capítulo 4 y mientras lo buscan, están ahí, antes de que vayan llegando vamos a estar estudiando una enseñanza y el título que le he puesto a este mensaje es cómo resolver conflictos bíblicamente. Cómo resolver conflictos bíblicamente. Y les pido que podamos leer los versículos. Santiago capítulo 4 versículo 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿Acaso no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Esa va a ser la base de la enseñanza y les pido que me acompañen a orar. Señor, te doy gracias porque tu palabra es poderosa, tu palabra es capaz de transformar nuestro corazón, Señor, nuestra vida. Y te pido que obres para que tu palabra transforme nuestro corazón, para que seamos cambiados hacia la imagen de tu Hijo Jesucristo, Dios. Señor, aunque estamos en ti, aún el pecado nos asedia, Dios, y te suplico que por favor tu palabra permita que podamos aprender a resolver los conflictos, Señor, los problemas que aún surgen en medio nuestro, y te pido que lo podamos hacer de una manera que traiga gloria a tu nombre, Dios. Te pido que des claridad a mi vida, a mis palabras, Señor, y que no permitas que proceda error, Señor, sino que tu verdad sea expuesta claramente, Señor, y tú seas glorificado, Dios. En mi debilidad, Señor, por favor, usa tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a estar en Santiago, pero sin embargo quisiera leerles una parábola que seguramente todos conocen, es la parábola de los dos deudores en Mateo 18, y quiero que escuchen atentamente a esta parábola. En el versículo 23 dice, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces dice que hay un rey y estaba ajustando cuentas con sus siervos y dice que había uno que le debía 10,000 talentos. Esto significa muchísimo dinero, muchísimo dinero. Versículo 25, pero no teniendo él con qué pagar a su señor, el señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y cuanto poseía, y así que pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado delante de él diciendo, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Le suplicó. Y luego dice que el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó, y no solo lo soltó, sino que le perdonó toda la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró que uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Aquí estamos hablando de que había uno que debía muchísimo, y luego a ese alguien le debía algo más poco. Y echándole mano, este siervo lo ahogaba diciendo, paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo que te lo pagaré. Entonces tenemos el cuadro, había un siervo que había sido perdonado una deuda gigante, pero a ese siervo alguien le debía unos pocos centavos, si lo pusiéramos en nuestros términos. Y sin embargo diríamos, bueno, ya que este fue perdonado de una deuda gigante, ahora con alguien que le dé una más pequeña, ¿qué va a hacer? Pues seguramente va a seguir el ejemplo de su señor, ¿cierto? Pero miren lo que dice el versículo. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vinieron sus consiervos, cuando vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haber compadecido de tu siervo, así como me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y aquí viene el punto, que ya no es una historia que está lejana a nosotros. Miren lo que dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y leo esto como introducción porque es impresionante cómo aún estando en Cristo, cómo aún siendo rescatados, cómo aún habiendo recibido perdón abundante, muchas veces
actuamos como este siervo malo. Y hemos sido perdonados. Si ustedes pueden haber sido perdonados de pecados tremendos y gigantes y han recibido la gracia de Dios, y hemos recibido la gracia abundante, esa gracia que cae como una cascada y no para de perdón de Dios. Y sin embargo, cuando alguien nos hace algo, estamos bien listos para no perdonar, para decir, esto que me hicieron, esto sí no lo puedo pasar, esto se pasó de la raya. Pero se nos olvida rápidamente que Jesucristo ha perdonado abundantemente nuestros pecados. Y por eso vamos a ver esta enseñanza que desprendemos de Santiago capítulo 4. Y ahí Santiago comienza preguntando, miren lo que dice el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Y aquí Santiago está haciendo una pregunta que todos en algún momento nos hemos hecho, y es, ¿de dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen las peleas, las situaciones que hay en todo lado? Si ustedes se preguntan de dónde vienen las guerras en este mundo, guerras entre países, ¿de dónde vienen? ¿Por qué las personas se discuten en la calle? ¿Por qué los hermanos se pelean en las casas? ¿Por qué hay peleas entre esposo y esposa? ¿Por qué hermanos discuten? ¿Por qué el matrimonio tiene conflictos que no se resuelven? Y la respuesta, Santiago la contesta claramente, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y contesta con otra pregunta, ¿acaso no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Santiago aquí está diciendo que las guerras en el mundo no vienen por situaciones externas. Está diciendo, ¿quieres saber de dónde vienen los conflictos? Vienen de sus propios corazones. Vienen de lo que hay dentro nuestro, de nuestros deseos egoístas, de nuestro deseo a siempre que se haga nuestra voluntad. Y de ahí es que surge el problema. Siempre queremos pensar que los problemas y las peleas vienen de afuera, son externos a nosotros por las situaciones, pero la Biblia nos enseña que el problema está en nuestro corazón pecaminoso, que está dispuesto a pelear y a batallar contra lo que sea. Por eso vamos a responder algunas preguntas en esta tarde. Voy a contestar algunas preguntas y es, ¿qué es el conflicto? ¿Cuál es la raíz de los conflictos? ¿Y por qué permite Dios los conflictos? Y finalmente vamos a dar algunas pautas de cómo resolver los conflictos bíblicamente. Primero, ¿qué es el conflicto? Para los que están tomando nota, hay un autor que se llama Ken Sande y él define el conflicto de la siguiente manera. Un conflicto es una diferencia en opinión o propósito que frustra los deseos o las metas de alguien. ¿Qué es esto? Alguno tiene un deseo, una meta, un sueño en algún sentido, algún deseo en alguna situación, pero hay otro en la familia, en la iglesia, que tiene otro planteamiento, quiere otra cosa. Pero como hay orgullo en nuestro corazón, estamos dispuestos a imponer nuestra voluntad como sea. Entonces esto crea conflicto. Es un choque entre dos personas que son egoístas por naturaleza. Y creo que todos hemos estado envueltos en algún tipo de conflicto alguna vez. Para definirlo más claro, es cuando las cosas no se hacen como usted quiere, pero está dispuesto a pelear por eso. Eso es un conflicto. ¿Qué términos usa Santiago? Miren el versículo 1, ahí en el capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Santiago está utilizando dos términos aquí, que podrían ser como sinónimos, pero tienen un énfasis. Lo primero que dice es, ¿de dónde vienen las guerras? Este término, guerras, que ustedes ven ahí en sus Biblias, viene del griego polemos. Y creo que menciono el griego no para sonar más intelectual, sino porque logramos entender de dónde viene la palabra. Polemos viene de donde tenemos nuestra palabra polémicas. De dónde vienen las polémicas entre ustedes, que ya no son polémicas, sino que se han convertido en guerras. Y aquí está enfatizando con esta palabra, este término se utiliza constantemente en la Biblia o en textos de la época para hablar de una guerra armada. Donde se involucran armas. Y Santiago aquí no está hablando diciendo, bueno, estos hermanos estaban teniendo problemas hasta las armas, estaban utilizando armas en sus peleas, sino que está diciendo, ¿de dónde vienen estas
problemas entre ustedes que parecen como una guerra. Y no sé si ustedes han experimentado ustedes mismos o en sus familias peleas que a veces pareciera que no es una pelea normal, sino que es una guerra campal. Es impresionante cómo a veces no lo sabemos y estamos aquí dentro de la iglesia, pero puede haber matrimonios aún aquí sentados que durante la semana funcionó más bien su casa no como una casa, sino como un campo de guerra. O familiares que ustedes tienen sin Cristo, o aún personas dentro de la iglesia, y sus vidas son como una guerra campal. A ver quién gana, peleas, discusiones, gritos, contiendas. Y aquí Santiago está diciendo, hermanos en Cristo, ¿de dónde viene ese conflicto en tu vida que se ha convertido como una guerra? ¿De dónde viene? Y Santiago está enfatizando con esta primera palabra, ¿de dónde vienen las guerras? Está hablando del poder destructivo que tienen las peleas en medio nuestro. Es destructivo. No sé si han visto, pero hay familias que se dividen por problemas, por peleas. Hermanos que no se hablan, que no son capaces de estar en el mismo lugar, en una misma reunión. Y son guerras conflictivas. Y no solo en la familia, iglesias se dividen. Porque hay personas que están dispuestas a que sus deseos se cumplan hasta el final. Y Santiago les está diciendo de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros. Tengo una pregunta, ¿no está sonando muy duro el sonido? Porque yo creo que hasta sin micrófono está bien. Está bien. Miren, muchos no han empuñado un arma en una pelea, eso espero. Algunos de pronto sí. Sin embargo, hay peleas tan fuertes que nosotros hemos lastimado a otros como si tuviéramos un arma, con las palabras, con lo que hemos dicho, con las actitudes, y estamos dispuestos a destruir a la otra persona. Y lo más impresionante, y que noten, Santiago le está escribiendo a una iglesia y le está diciendo, ustedes están teniendo un tipo de problemas entre ustedes que está llegando a unos niveles terribles. Y cuando uno revisa la carta de Santiago, hay una cantidad de actitudes que Santiago está reprendiendo. Si ustedes recuerdan, primero les dice que ellos no están afrontando bien las dificultades porque estaban en persecución. Les dice, ustedes en la iglesia cuando se reúnen para exaltar a los que parecen ricos y que tienen más posesiones, y les dice, al hermano que llega y es pobre de condición, a ese le dice, vea, siéntese por ahí, pero al que es rico y que llega con prestigio, ese sí le dan los primeros lugares, y les dice, ustedes son idólatras de corazón y son adúlteros, porque están concentrados en las cosas que se concentran las personas del mundo. Pero llega y les dice, están mal. Y aún eso, ¿qué está causando? Está causando divisiones y peleas entre ustedes. Y por eso los exhorta, y los exhorta muy, muy fuerte. Hermanos que no se hablan por años, padres que solo discuten en cada conversación, miembros de iglesias que luchan por imponer sus propias preferencias. Santiago no solo utiliza la palabra guerras, ahí en el versículo 1, mire que dice, ¿de dónde vienen las guerras? Sino que utiliza otro término, dice, ¿de dónde vienen los conflictos? ¿De dónde vienen las guerras y dónde vienen los conflictos? Y con ese término Santiago está enfatizando un segundo término que es las peleas cotidianas. Esas peleas que se convierten en una y otra vez. Ya no son guerras continuas y prolongadas, sino que son conflictos. Y no sé si ustedes conocen, pero hay cierto tipo de personas que están acostumbradas de andar de pelea pequeña en pelea pequeña. Se pelean en el semáforo, se pelean en la freeway, luego en el supermercado con la persona de la caja, luego cuando llaman a hacer un reclamo, otra pelea. Y aquí está hablando de alguien que anda de conflicto en conflicto. Les dice, ustedes no solamente tienen guerras completas entre sus relaciones, sino que hay personas que andan en un conflicto constante, uno tras otro. Y les dice, está mal. Y vamos a ver la respuesta más adelante de dónde vienen estos problemas.
Y quiero que enfaticemos algo, y es, teniendo justamente estos elementos delante nuestro, saber que el cristiano es la persona que dice y proclama con su boca ser la persona que más gracia ha recibido, ¿no? Y hablamos de la gracia, y cantamos de la gracia, y hablamos que hemos sido salvos solo por la gracia. Una persona es aceptada en el reino de los cielos solo por la gracia de Jesucristo, solo por la obra de Cristo. Nadie entrará al cielo porque es muy bueno o porque tuvo una vida perfecta, sin pecado. No existe, sino por la gracia de Dios, porque de un regalo inmerecido Jesucristo vino, murió, entregó su cuerpo, su sangre a nuestro favor. Y es como una gran transacción, es como que usted tenía una cuenta de banco con una deuda impagable de millones de dólares, trillones de dólares, pero Jesucristo vino y depositó su justicia en su cuenta a favor suyo. Y cuando usted entra delante de Dios, cuando nos presentemos delante del Padre, algunos piensan que pueden, como que, bueno, yo más o menos fui cristiano y yo como que, yo pasé raspando, como decimos en Colombia, yo pasé más o menos. Nadie va a entrar al cielo raspando. Entramos al cielo completamente justificados, porque la justicia perfecta de Jesucristo ahora está a mi favor. La deuda ha sido completamente cancelado, y cuando el Padre nos ve, cuando estamos en Cristo, entonces ya ve a Jesucristo en mí y ve su justicia perfecta. ¿Y mi pecado dónde quedó? El Padre vio ese pecado sobre Jesucristo en la cruz. Ve en la transacción su justicia perfecta a mi favor. ¿Por qué? Solo por gracia. Y ya que hemos dicho que hemos sido salvos por gracia, entonces yo les hago un llamado de atención. Si el cristiano es la persona que más gracia ha recibido, el cristiano debe ser la persona que más gracia muestra hacia los demás. Así de sencillo, no hay otra opción. No puede ser que usted repita, cante, brinque, salte, diga que fue salvo por gracia, pero no muestre gracia a los demás. Simplemente no funciona, no es posible. Es necesario que aquel que dice haber sido salvo por gracia muestre gracia a los demás. Si no, estamos actuando como el siervo malo del cual vimos al inicio. ¿Ven? En Mateo 5:9, el Señor Jesucristo lo dijo claramente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Jesucristo y su evangelio nos trae salvación, la promesa de una vida eterna. Sin embargo, no solo eso, sino que nos da un nuevo enfoque de la eternidad. Jesucristo espera que sus hijos puedan ser un reflejo de su evangelio. Si estamos creyendo en Cristo, Él espera que nuestra vida sea un reflejo de lo que Él ha hecho en nosotros. Que nuestros matrimonios sean un reflejo de la relación que Jesucristo tiene con su iglesia. Que nuestras relaciones sean un reflejo del perdón que hemos recibido de Cristo. El evangelio no solo es algo que creemos, sino que es un mensaje por el cual vivimos, por el cual morimos. Hacemos todo para la gloria de Dios, para que Él sea reflejado. A veces no entendemos muy bien qué es esto de haber sido creados a imagen de Dios. Cuando la Biblia nos dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, significa que el hombre fue puesto sobre esta tierra para dar un testimonio de que hay un Dios que existe. La palabra que se utiliza ahí en Génesis específicamente habla cuando un rey era dueño de un territorio amplio y su reino estaba lejano. Él ponía una imagen, una estatua de él o algo que caracterizara que ese terreno, ese territorio era de él. Y cuando él creó al hombre, lo creó sobre esta tierra diciendo: esta tierra pertenece a Dios. Por lo tanto, todo lo que nosotros hacemos es para dar reflejo de su gloria, de que estamos creados a su imagen, de que Él existe, de que Él es el dueño sobre la tierra. Así que ya no vivimos para nuestros propios deseos, sino para glorificarlo a Él en todo. Todas nuestras relaciones, todas las actitudes, su trabajo, su matrimonio, su vida entera tiene que ser para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado. Una persona que no vive para la gloria de Dios simplemente no está cumpliendo ni un mínimo por ciento para lo cual fue creado. Hemos sido creados para la gloria de Dios.
completamente. Y el Evangelio tenemos que reflejarlo. Ahora hemos visto que el conflicto entonces es una batalla en la cual no glorificamos a Dios. Sin embargo, ustedes, les pregunto, ¿creen que el conflicto siempre está mal? ¿Siempre está mal que haya conflicto? ¿Sí? ¿No? Algunos sí, no. Otros apenas despiertan. ¿Está bien? La Biblia nos da un caso donde el conflicto no solo es bueno, sino que es necesario. 1 Corintios 11, 18 al 19, enseña lo siguiente. 1 Corintios 11, 18 al 19, Pablo les estaba diciendo que cuando se reunían en la iglesia, parece que algunos estaban teniendo contenciones, divisiones, y mire lo que dice el versículo 18 del capítulo 11. Pues en primer lugar, oigo que cuando os reunís como iglesia hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Pero el versículo 19 dice algo muy revelador, y este es un versículo que comúnmente se ignora. Pero miren lo que dice: porque es necesario que entre vosotros haya bandos. ¿Cómo así, Pablo? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que entre nosotros haya bandos? Y él dice: a fin de que se manifieste entre vosotros quiénes son los aprobados. Pablo está diciendo aquí que el único conflicto válido es cuando hay un conflicto por la verdad. Y no está hablando de un conflicto de pelear, gritar, golpear, pero sí debe haber una división entre lo que es verdadero y lo que es falso. La iglesia verdadera tiene que saber qué es la verdad. Y no está mal cuando decimos: esto que están haciendo ciertos grupos no es cristianismo verdadero. Y aquí está diciendo: es bueno que hayan bandos para que se manifieste ¿qué? ¿Quiénes son los aprobados? Es decir, ¿quiénes son los que están en la verdad, en la palabra de Dios? Así que hay un conflicto que debe existir, que es cuando combatimos por la verdad de Dios. El libro de Judas lo enfatiza: que combatan ardientemente por la fe que una vez fue dada, por la verdad de Dios. Y obviamente sabemos que es un combate por la fe en los términos de Dios. Este es el único momento en que estamos habilitados para combatir y hacerlo ardientemente. Ahora, ¿cuál es la raíz de los conflictos? Seguimos en Santiago capítulo 4, versículo 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y nos contesta, y son de este tipo de cosas que decimos, esta respuesta, ¿qué significa? Nos contesta con otra pregunta. Pregunta: ¿de dónde vienen los conflictos? Y la respuesta es otra pregunta. ¿Qué dice? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Esto es lo que se llama una pregunta retórica, que ya sabemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Sí, vienen de nuestros propios corazones. Lo que está diciendo es: sus problemas y su conflicto no vienen de situaciones externas, sino que vienen de su propio corazón. Adentro está el problema. Estos eran cristianos que estaban sufriendo persecución. Sin embargo, Santiago, noten esto: aunque ellos están sufriendo persecución, Santiago no deja que ellos se quieran convertir en las víctimas, sino que le dice: el problema está dentro de usted. Y no sé si usted ha notado, pero hay una fuerte tentación que tiene el ser humano de pecar y tratar de mirar las cosas complicadas por las que está viviendo para decir: bueno, tengo una excusa porque es que me está pasando esto. Y estos hermanos aquí de esta iglesia parecía que estaban teniendo esta actitud: estamos siendo perseguidos, ¿cómo no vamos a estar estresados y peleando si es que estamos en una situación tan difícil? Pero Santiago les dice que el problema no es externo, sino que el problema es de su propio corazón. Miren lo que dice: la palabra pasiones viene de donde sacamos la palabra hedonismo, que habla de una persona que quiere satisfacer sus deseos siempre, a como dé lugar. El hedonismo es alguien que tiene la tendencia a buscar cumplir sus deseos de manera inmediata. Alguien que vive para satisfacer sus deseos a como dé lugar. Vivir para el placer momentáneo. Entonces, ¿de dónde vienen estos conflictos y estas guerras? Le dice Santiago, dice: provienen de su corazón, que reemplaza una adoración a Dios para adorarse a sí mismos. Y con esto quiero explicarles algo que es bien impresionante cuando uno lo empieza a analizar en la palabra de Dios. La idolatría es poner en el lugar de Dios, en ese lugar que solo pertenece a Dios, poner algo más. Y estas personas que están
teniendo en sus pasiones y en sus deseos internos, deseos y anhelos, y eso los hace combatir, ellos en ese momento están siendo idólatras, porque están poniendo esos deseos en el lugar que solo pertenece a Dios. Y somos idólatras cuando ponemos algo en ese primer lugar que no pertenece, que es el lugar que solo pertenece a Dios, y ponemos algo más ahí. Y quiero ir aún más allá. Uno puede ser idólatra e idolatrar algo aún que es bueno. Ustedes pueden poner en el primer lugar que solo pertenece a Dios algo que es bueno. Y pongo un ejemplo. Una esposa quiere que su esposo la ame completamente y la ame profundamente. ¿Esto es algo bueno? ¿Sí es algo bueno? ¿Seguros? Sí, es algo bueno. Sin embargo, cuando esa esposa convierte ese deseo en un ídolo y vive para eso, y eso es lo que concentra su vida, y todo es para reclamar y todo es para batallar por eso, ha perdido el rumbo. ¿Es correcto que anhelemos la salvación de nuestros hijos? ¿Sí? Sin embargo, cuando pensamos en eso y se vuelve el dolor de cabeza, pero no estamos haciendo lo que debemos hacer, que es ser ejemplo para ellos, instruirlos en la palabra, orar por ellos, sino que es como una angustia y lo ponemos en el centro por encima de Dios, lo convertimos en un ídolo y no hacemos lo que realmente Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Está bien que un esposo desee que su esposa lo respete y que lo honre y que se sujete a él? Claro que sí. Sin embargo, cuando eso se convierte para el hombre en su ídolo y todo está cargado con eso y busca pelear, está yendo por el camino equivocado. Lo primero es Dios y glorificar a Dios. Y eso es la prioridad. La prioridad, glorificar a Él. Responder como Él quiere que responda. Todos esos anhelos son válidos. Y los puse como unos ejemplos de las cosas más correctas que una persona puede desear. Un buen matrimonio, glorificando a Dios, hijos salvos, es lo que más deseamos. Sin embargo, ni siquiera las cosas más buenas pueden reemplazar la adoración que solo pertenece a Jesucristo. Vivimos para Él, en primer lugar. Y eso nos da paso a la siguiente pregunta que vamos a contestar. ¿Por qué permite Dios el conflicto en la vida de un cristiano? Pensamos y decimos, bueno, ya estoy en Cristo, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite el conflicto? ¿Por qué Dios permite que haya tanto dolor? Y quiero decirles que hay varias razones, pero vamos a irlas recorriendo. Dios permite el conflicto en la vida de un cristiano porque usted, en medio de un conflicto, de una pelea, de una situación difícil, de lucha, usted puede glorificar a Dios. Y les voy a mostrar cómo. Existen varias formas de glorificar a Dios en medio del conflicto. Y espero que alguno de ustedes, yo no sé si, no los conozco, y no sé si todos están sin cero problemas, ningún conflicto con nadie, pero seguramente si usted está en esa situación, pues gracias a Dios, pero puede que en cualquier momento caiga en algún problema, en algún conflicto. Sin embargo, estoy seguro que alguno que esté acá, de pronto en este momento está pasando por un conflicto, por una pelea con alguien, por una situación sin resolver. Y quiero decirle que para usted hay una esperanza de que eso se puede resolver. Un problema en la familia sin resolver por mucho tiempo, en el trabajo, aún en la iglesia, hay esperanza. Y la manera y por qué Dios nos permite pasar el conflicto es porque lo podemos glorificar. Número 1 de cómo lo podemos glorificar: confiando en Dios en medio del problema. Confiando en Dios. Confiamos en que, aunque es difícil, aunque parece que no tiene solución, que esa otra persona es tan complicada o que usted mismo es tan complicado, pero usted puede confiar en Dios. Usted puede confiar en Dios. El Salmo 37, del 5 al 6, miren lo que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Podemos confiar que aún la situación más complicada, Dios puede hacer algo. Y hay situaciones muy complicadas. Por ejemplo, hay situaciones entre los casados y con sus
con los papás de su esposo o esposa. Y son situaciones complicadas y que causan muchísimo dolor. O con hermanos, o con personas. Y decimos, esto parece que no tiene solución, pero Dios dice, confía, encomienda tu camino a mí y yo haré. Hay esperanza y Dios puede traer reconciliación. ¿Cuál es una siguiente manera de glorificar a Dios? Obedeciendo a Dios en medio del conflicto. Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Una segunda manera de glorificar a Dios en medio del conflicto es obedeciendo a Dios. Cuando, no sé si les ha pasado, pero cuando alguien nos hace algo, creemos que tenemos el derecho de devolverle, ¿no? Decimos, bueno, este ya me hizo, entonces yo ahora ya tengo la capacidad o Dios va a entender por qué yo le voy a devolver. Sin embargo, no es así. Y yo les animo a algo. ¿Cuántas veces no alguien peca contra nosotros y nosotros podríamos glorificar a Dios en vez de nosotros también pecar? Alguien reacciona mal contra nosotros y nosotros reaccionamos peor y a veces pensamos, ¿por qué no me quedé callado? ¿Por qué me fui yo más allá? ¿Por qué no yo glorifiqué a Dios? Y el que vino pecando, no solo pecó él, sino que ahora terminé yo también pecando y deshonrando a Dios. Por eso les animo a que en cada relación, en cada situación tratemos de decir, yo no vivo para mí mismo, yo no vivo para tratar de defender mis derechos, de que a mí me miren, de que a mí me saluden, de que a mí... No vengo a la iglesia para eso, no vivo mi existencia para que yo sea reconocido. Vivo para glorificar a Dios, vivo para glorificar a Dios, obedeciendo a Dios en medio del conflicto. Una manera de glorificar a Dios, otra, imitando a Dios. Efesios 5, el versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y amad y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Dios es el ejemplo más sublime de un pacificador, de alguien que resuelve los conflictos. Ustedes saben que estábamos en un conflicto con Dios, que éramos enemigos de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios con nosotros? ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Se acercó. Aunque nosotros éramos los ofensores, Él vino y Él buscó la reconciliación. Y saben, cuando estamos en un conflicto y alguien nos ha ofendido, ¿cuál es nuestra actitud? Pues que venga y me busque, y que venga de rodillas, que se le vea, o sea, que yo quiero estar seguro, y cuando haya venido así, voy a pensar si lo perdono. Pero esa fue la actitud de Jesucristo. Él vino primero, y sí exige un arrepentimiento, y sí sabemos que aún para la reconciliación es necesario que haya genuino arrepentimiento, pero de nosotros, ¿qué corresponde? Mostrarnos y decir, yo perdono porque Jesucristo me ha perdonado a mí, y voy a perdonar no una, ni dos, ni 7, sino las veces que sea necesario, porque es lo que he recibido de Jesucristo. ¿Cuántas veces ha pedido usted perdón a Cristo? No tenemos la cuenta, así que estamos llamados a perdonar una y otra vez, y de esta manera estamos, ¿qué? Imitando. ¿Qué es lo que dice Efesios? Sed imitadores de Dios. Y el Señor es el pacificador por excelencia, el que se acerca y dice, quiero restaurar la relación contigo, quiero restaurarla, y pone todas las garantías. Él mismo hace todo el plan de salvación, Él da todo para la reconciliación. Y si usted es un hijo de Dios, usted está llamado a hacer lo mismo en esas situaciones. Usted, que de su parte, usted ha hecho todo para vivir en paz. Es lo que dice la Biblia. De lo que a ustedes corresponde, vivid en paz. Que no sea usted el que vive en Cristo, pero usted es el que está hostil, el que no quiere perdonar. No es posible. No es posible. Yo los animo. Y pídanle al Señor fuerza si es necesario, si lo necesitan, si están en medio de una situación, porque solo Dios nos puede capacitar para esto, para perdonar de corazón. Aún algunas veces decimos, yo ya perdoné, pero hay rencor en el corazón todavía. Ser imitadores, resolver nuestros conflictos y mostrar una actitud humilde, buscar la reconciliación.
acercarnos nosotros si es necesario. ¿Por qué no nos acercamos? Porque somos orgullosos. Somos orgullosos. No, ¿yo cómo me voy a acercar? Sí. Pero eso no es lo que hace Cristo una y otra vez. No solo se acerca, sino que viene y nos trae hacia Él. Otra manera de glorificar a Dios en medio de los conflictos es lo que está en Gálatas 5:13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. Una manera de glorificar a Dios es sirviendo al otro. Sirva a esa persona genuinamente, de la manera que Dios le permita, servirle de alguna manera, sirviendo a los demás, sirviendo a los demás. Alguien que le ha hecho daño en la iglesia, en la familia, piense usted de qué manera podría servirle. ¿De qué manera? Esa persona, ¿cómo podría yo servirle de alguna manera? Otra manera es creciendo hacia la imagen de Cristo. Ernie Baker, que es un experto en este tema, dice lo siguiente: cristiano, las pruebas en tu vida están diseñadas especialmente para ti. Dios es soberano, así que Él ha preparado de antemano tus pruebas para mostrarte el pecado que hay en tu vida. Y no solo eso, sino para que lo puedas quitar completamente de ti. Miren, ¿saben por qué suceden también conflictos en nuestra vida? Porque Dios quiere que a veces salgan cosas que están ahí y solo cuando hay un problema o cuando alguien peca contra nosotros nos damos cuenta de lo que realmente hay en nuestro corazón y cómo somos orgullosos, cómo somos altivos. ¿Y eso para qué? Para ser conscientes de nuestro pecado y cambiar, ser transformados a la imagen de Jesucristo. Ahora quisiera preguntarles, de los conflictos que han vivido, de las situaciones en las cuales el orgullo ha estado chocando una y otra vez, ¿ustedes han tenido una actitud de glorificar a Dios? ¿Ha sido de glorificar a Dios la actitud? ¿O de reclamar mis propios derechos primero? ¿El enfoque ha sido que el Rey del universo sea exaltado con mi actitud? ¿O que el pequeño rey de mi propio reino, de mi propio gobierno, sea el que sea exaltado? Cuidado, porque esto y el Nuevo Testamento específicamente está repleto de pasajes, y cuando ustedes estén leyendo, miren cómo habla de la amargura, del resentimiento que surge en los corazones y que dejamos crecer como una raíz, ¿no? Y es capaz de destruir a una persona. Hay personas que tienen cosas aún parece increíble, pero aún con personas muertas. Hay un muerto y hay alguien que todavía está odiando al muerto y todavía está resentido. El Señor nos llama a libertad, a perdonar. Finalmente, y con esto terminaremos, es cuál es el patrón bíblico para resolver los conflictos. ¿Cuál es el patrón bíblico para resolver los conflictos? Una vez que ustedes ya han visto que se están glorificando a Dios, que intentan glorificar a Dios con cada una de las situaciones, pues vamos a ver algunas de estas recomendaciones, que no son recomendaciones, más bien son mandatos desde la palabra. Lo primero es abandonar todo tipo de respuestas pecaminosas al conflicto. Si usted quiere resolver el conflicto de una manera bíblica, entienda que ninguna respuesta pecaminosa es válida. Nunca puede decir, bueno, en este detalle tengo la libertad de pecar porque es que el otro no existe esa posibilidad. Siempre tengo que pedirle a Dios para poder responder de manera correcta. Y aún, como lo escuché en una charla, es un chiste, pero alguien decía, pastor, pero es que tengo ¿cómo así que tengo que perdonar a mi esposo y todo lo que me ha hecho y todo lo que me ha hecho? Y el pastor le dijo, ¿qué dice la Biblia? ¿Que tienes que amar solo a tus amigos o a tus enemigos también? No, a mis enemigos. Entonces, si tu esposo se convirtió en tu peor enemigo, pues entonces tienes que amar a tus enemigos. Era un chiste y no me acuerdo bien cómo era, así que no lo conté muy bien.
Abandonar las respuestas pecaminosas. Una respuesta pecaminosa ante el conflicto, ¿saben cuál es? Negar el conflicto. Y hay personas que no les gusta aceptar que hay un conflicto. Y especialmente los hombres, creo que particularmente, siempre, no, pero no pasa nada y como que no hablemos de eso y hagamos como que nada, sabiendo que hay una situación, aún en la casa puede suceder. No hablemos. A veces hay que hablar de las situaciones. Ahora, que no el otro extremo, vamos a hablar todo el día de la situación, no, ¿cierto? Y ahí entonces algunas se sonríen porque saben cuál es su tendencia, ¿cierto? Entonces tenemos que encontrar un balance para poder hablar de las situaciones y encontrar el lugar adecuado. Y saben que esperar a que los ánimos se bajen y vamos a hablar, pero no vamos a caer ni en un extremo que es la negación. No pasa nada, no hay ningún conflicto cuando sabemos que sí, pero tampoco caer en el otro de que todo es una resolución de conflictos. No, hay que hacerlo en el momento indicado, ni tener actitudes de escape. Algunos quieren simplemente no pensar en esa situación, decir que no pasa. Evitar todo tipo de pensamientos inadecuados. Hay dos tipos de respuestas que se dan cuando hay conflictos, y uno es el que ya les comenté, que es la negación, no querer hablar, pero el otro es las respuestas agresivas, querer contestar agresivamente o con ataque. Atacar verbalmente o físicamente, y aún pensamientos de querer hacerle daño a la otra persona. Pedirle a Dios que esas actitudes desaparezcan de nuestra vida y no permitir que tengan caldo de cultivo en nuestra mente. Pedirle eso al Señor. En medio de estas dos categorías podemos más bien pensar en, número uno, hay cosas que pasan en el día a día, en la casa, en la iglesia, en la familia, que simplemente hay que pasar por alto. Hay cosas que simplemente usted tiene que decir, lo paso por alto. Sí, fue algo que no fue lo mejor. Yo conozco de unas personas que todo un caos porque alguien no lo saludó un día en la iglesia. Que no lo saludó, y este era todo un acontecimiento. Pues si a usted no lo saludaron un día, pues ¿será que el otro no se dio cuenta? ¿Será que, cualquier razón, pero no ande pensando que siempre todo anda como girando a su alrededor? O si usted ve que el otro pasó y no lo saludó, de pronto no se dio cuenta, vaya usted y salude. Pero no esté pensando siempre en todo esto. Pero hay problemas que simplemente hay que pasar por alto. Y en el matrimonio es importante esto. Hay cositas que simplemente pasan por alto. Pero hay otras que es necesario que haya reconciliación. Acercarse a la persona individualmente, y es la instrucción que nos da la Biblia, que cuando algún hermano haya pecado, nosotros podemos acercarnos y decirle y hablar en vez de empezar a hablar con la persona, más bien, porque a veces decimos, bueno, voy a hablar del problema, pero con otro, y ahí hay problema. Hablar con la persona, buscar un creyente maduro. Si ya la situación ha sido un problema, estoy hablando específicamente de problemas en la iglesia, a un cristiano maduro, el pastor, para que ayude a resolver. Y finalmente, ustedes saben que la Biblia da instrucciones acerca de cómo tratar el pecado en la iglesia, y para los que quieran profundizar en eso, está en Mateo capítulo 18, versículos 15 y 17. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Luego, otra característica de cómo resolver los conflictos. Primero, sacarse la viga del ojo propio. A veces queremos venir y confrontar un problema con alguien y no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos la misma situación o algo aún peor. ¿Recuerdan ese pasaje que dice que quieres quitarle una astilla del ojo a tu hermano cuando tú tienes una estaca? La palabra literal es una estaca en tu ojo. Dice, saquémonos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Mateo capítulo 7. ¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí en el ojo tuyo lo que hay? Versículo 5 dice, hipócrita,
Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Otro consejo, instrucción para resolver los conflictos es restaurar con amor, hacerlo con amor, con mansedumbre. Si se van a acercar a otro es porque realmente tienen la actitud de querer reconciliarse y venir con humildad. Y aún les digo algo, estar preparados para que el otro reaccione mal. Estar preparados para que el otro reaccione mal. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Glorificar a Dios. Y vamos con toda la actitud y acercarnos para que haya resolución. Otra característica es que a veces no ha sido que el otro ha pecado contra usted, sino que usted es el que ha lastimado a otro. Otras veces usted es el que ha dañado a otro. Y en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Y saben, tenemos que pedir perdón de manera adecuada. Muchas veces pedimos perdón a las personas y lo hacemos de manera adecuada. No sé si ustedes han visto esa tendencia que tenemos de aunque cuando vamos a pedir perdón no queremos reconocer y decimos frases como esta. Si eso le incomodó, pues perdón. ¿Con eso qué está diciendo usted? Yo no hice nada malo, pero si usted, ya otra vez lo volvió a atacar a la persona. Si a usted eso le incomodó porque usted es muy complicado, pues perdón. Eso no es pedir perdón realmente. Aún con Dios hacemos esto. Dios, pues yo no sé si eso no te gustó. ¿Cómo va a pedir uno perdón de esa manera si cuando pedimos perdón es porque estamos reconociendo que hemos pecado? Así que pedir perdón de esa manera simplemente no aplica y no ayuda para que los problemas se resuelvan. ¿Sabe qué? Para que los problemas se resuelvan necesitamos quitar nuestro orgullo, dejarlo a un lado y poder reconocer: he pecado, he fallado, me equivoqué, sí, perdón. No que de pronto, que usted pues ya va uno atacando de una vez. Evite palabras como: si esto te ofendió, no era mi intención, pero... Estas palabras en cierta medida están diciendo: te pido perdón, pero realmente no soy responsable. Cuando pida perdón, sea específico. Y todos estos consejos que les estoy dando finalmente los he tomado de varios libros de consejería bíblica acerca de cómo resolver los conflictos bíblicamente. Sea específico, porque exactamente está pidiendo perdón. A veces somos ambiguos. Como no queremos reconocer, entonces decimos: no, pues pido perdón, pero es como algo etéreo. No pida perdón porque ese día yo dije algo que no debía. Y entre el matrimonio, esto se tiene que convertir en algo común, saber cómo resolver los problemas para la gloria de Dios. En el momento de pedir perdón, evite hacer su descargo o quejas. Esto también es muy común. Decimos: voy a pedir perdón, pero de una vez voy a aprovechar para mis reclamos. No, si es su turno de pedir perdón, espere otro día para pedir los descargos. Me da risa porque cuando los veo y todos se sonríen, entonces me imagino que están recordando las películas que han sucedido. Pero qué bueno que la palabra de Dios trae esto a nosotros para que podamos refrescar y saber que tenemos que vivir reflejando el Evangelio en nuestras vidas, el perdón, la reconciliación. Pedir perdón entonces de manera adecuada. Exprese que de verdad reconoce que lo que hizo causó dolor. Acepte que aunque lo perdonen pueden existir consecuencias. Esto es muy importante. A veces aunque usted lo perdonen pueden existir consecuencias. Y pasa lo mismo con Cristo. Muchas veces Él nos perdona nuestros pecados, pero algunas veces las consecuencias continúan del pecado que ya se cometió. No de condenación, pero sí de consecuencias que ya están pasando. Acepte que aunque lo perdonen puede existir consecuencias, luego cambie. ¿Y saben qué? Esto es importante, diga claramente: ¿me perdona? ¿Puedo obtener el perdón? Sea claro en eso, reconózcalo. Y finalmente, y es la última, dice: perdone adecuadamente. Colosenses 3:13 dice: soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera en que Cristo lo perdonó, así también hacedlo vosotros. No solo pedir perdón bien, sino perdonar bien. ¿Cómo es perdonar bien? No insistir una y otra vez sobre la misma cosa. Si usted ya perdonó, ya quedó atrás. No volver a mencionar el asunto. Y esto es importante, no voy a hablar con otros de este incidente. Si usted ya perdonó, ya quedó atrás el incidente.
Aunque me ha dolido este problema, no voy a permitir que dañe la relación que tenemos. Y entender que estamos en un mundo con pecadores y van a existir los problemas. Así que esta es la manera que el Señor nos manda. Y finalmente, con todos estos consejos y con todo lo que hemos visto, he tratado de compilar muchas cosas en un solo mensaje, pero finalmente, ¿en qué termina esto? Vayan y reconcíliense con quien saben que deben reconciliarse y obedezcan lo que el Señor ha hablado claramente a través de su palabra esta tarde. Oremos. Señor, te doy gracias porque no somos perdonados por nuestros actos de justicia, sino por la perfección de Jesucristo, su vida perfecta a nuestro favor. Él vivió una vida perfecta completamente, Señor. La vida que yo debía vivir, Él la vivió. Y cuando murió en la cruz, murió por todos los pecados de aquellos que creerían en Él, y los salvó completamente solo por tu gracia, Dios. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y gracias porque no solo murió, sino que fue resucitado al tercer día, mostrando que la deuda había sido cancelada, Dios. Te pido que de la misma manera en que nosotros hemos sido perdonados, podamos ir y perdonar a otros, y que nuestra vida sea una vida de constante reconciliación. Y no para que nuestra vida esté más cómoda y sin problemas, sino para que tú seas glorificado, Dios. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.